Muy bien, vamos a iniciar este video sobre el tema del interés dentro de la asignatura de matemática financiera. En este video vamos primero a ver cómo se define el interés desde dos perspectivas aparentemente contrarias, pero que al final se vuelven complementarias. También vamos a hablar de aquellos factores que determinan el interés, es decir, factores numéricos que van a permitir calcular el interés. Y vamos a terminar el video hablando sobre lo que es el interés simple y el interés compuesto y cuál es su diferencia. Vamos a iniciar con la definición del interés y vamos a decir de que es el concepto básico de la matemática financiera y su aplicación es de carácter universal en el mundo de los negocios, ya que su cálculo sirve de base para la toma de decisiones para millones de personas que desean, ya sea invertir su dinero o bien obtener préstamos o financiamiento de entidades bancarias u otras instituciones financieras. Realmente el concepto alrededor del cual gira todo lo que vamos a ver en matemática financiera a partir de hoy es precisamente el concepto de interés. Y es algo que no es nuevo. El interés es una figura que surge desde la antigüedad. De hecho, en escritos históricos antiguos hay menciones sobre el interés, incluyendo la Biblia, lo cual significa pues que desde hace mucho tiempo el interés es algo que existe y que ha servido de base para que muchas personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo tomen decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Por un lado, sobre en qué invertir su dinero. Si usted tiene dinero, no que le sobre, porque realmente el dinero nunca sobra, pero sí un dinero que usted no piensa utilizar en el corto plazo, usted lo puede destinar en un tipo de inversión que le va a generar algún tipo de beneficio precisamente en forma de intereses. O por el otro lado, personas que necesitan dinero, necesitan que alguien les facilite dinero y por lo tanto a través de esta figura pueden determinar cuál es la opción más económica o más barata para ellos. El interés se ha definido de muchas maneras a través de la historia. Sin embargo, podemos definirlo desde dos perspectivas, como lo mencionaba hace un rato en la lámina anterior, aparentemente contrarias, pero al mismo tiempo se vuelven complementarias, ¿verdad? Son contrarias aparentemente en su definición, pero luego al eh, poner una enfrente de la otra, nos damos cuenta de que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y esas dos posturas o esas dos puntos de vista de, de la matemática financiera, o más bien del interés, vamos a verla a continuación. Desde la perspectiva del inversionista o acreedor, que se le va a llamar perspectiva activa, es decir, de la persona que tiene el dinero, la persona que dueña de los fondos y que le vamos a llamar también acreedor porque es la persona que tiene derecho a recuperar esa inversión en un determinado tiempo. Dice que para esta persona acreedora el interés es el beneficio que se obtiene a partir de una inversión en un plazo previamente establecido y que se calcula con base en una tasa o porcentaje. Yo invierto mi dinero para un determinado plazo, porque tampoco voy a dejar mi dinero para siempre, ¿verdad? Yo voy a determinar si lo quiero para un año, para 3 meses, para 5 años, para 20 años. Ese plazo obviamente tiene que estar previamente establecido en un contrato y ese cálculo se hace con base en una tasa, ¿no? Que normalmente es un porcentaje sobre el valor que nosotros vamos a invertir. Ahora, desde la perspectiva del utilizador de fondos, o sea, el deudor, la persona que va a recibir la plata, y a esto le vamos a llamar perspectiva pasiva. Lo de activo y pasivo tiene que ver precisamente con el enfoque contable que nosotros conocemos, en el cual pues en el activo está todo lo,
lo que es a favor nuestro y en el pasivo está todo lo que es en contra nuestro. No es así exactamente, pero esa es la perspectiva o idea que nosotros debemos tener. Quiere decir que esta es la persona que recibe el dinero y por lo tanto para ella el interés es el costo de obtener recursos financieros ajenos, ¿verdad? Porque en todo caso está obteniendo recursos que no le pertenecen en un plazo previamente establecido, eso está en la otra definición también, y que se calcula con base en una tasa o porcentaje. Si nosotros comparamos ambas definiciones, hay una parte, sobre todo la parte final, que es prácticamente la misma. Lo que cambia es que allá habla de beneficio y aquí habla de costo. Ahí habla de invertir y aquí habla de obtener recursos financieros. Entonces, estas dos definiciones las podemos comparar, ¿verdad? Como dice acá en la lámina, ambos conceptos definen una misma variable desde la óptica de las dos partes que intervienen en una relación de negocios. Es decir, que estamos hablando de una misma cosa, solo que desde el punto de vista de una persona que es la dueña del dinero y de la otra persona que es la que recibe ese dinero. Y eso lo podemos resumir en la siguiente lámina. Desde el punto de vista del acreedor, ¿verdad? Y desde el punto de vista del deudor, ¿verdad? ¿Qué decimos desde el punto de vista del acreedor? Pues es una visión activa de las cosas y para el acreedor, para el deudor, perdón, es una visión pasiva. Para él es una deuda y para el otro es un derecho. Para el acreedor es un derecho y para el deudor es una deuda. Obviamente, en ese sentido, para el acreedor es un beneficio, ¿verdad? El interés se constituye en un beneficio, un ingreso para él, mientras que para el deudor es un costo, porque él deberá cubrir ese costo aparte del dinero que le han dado. Y para el acreedor, esto se calcula con base en una inversión que le ha hecho, mientras que para el deudor, para él constituye un préstamo, ¿verdad? Algo que tiene que devolver, mientras que para el acreedor es algo que él tiene derecho a recuperar. Entonces, al final, si Juan le da prestado dinero a Pedro, entonces Juan es el acreedor, Pedro es el deudor. Juan tiene una perspectiva activa de ese préstamo, mientras que Pedro tiene una perspectiva pasiva. Para Juan será un beneficio los intereses que Pedro le pague y para Pedro obviamente serán un costo. Y para Juan ese dinero prestado es una inversión, mientras que para Pedro es un préstamo, ¿verdad? Así se complementan ambos conceptos. Ahora, existen tres factores que van a ayudarnos a determinar o a calcular el interés. Y hay que tener en claro esto porque todo lo que vamos a ver de aquí en adelante gira alrededor de esos tres factores, con ciertas modificaciones, ciertos agregados en algunas fórmulas, pero en realidad, en esencia, son estos tres factores los que nos ayudan a determinar el interés. Veamos cuáles son. Primer factor se llama capital, que nosotros lo vamos a simbolizar con una letra P mayúscula, ¿verdad? El capital nosotros lo vamos a simbolizar con una letra P mayúscula. ¿Qué es el capital? Es la cantidad de dinero o de otros recursos, aclaro eso, no siempre el capital es dinero, a veces son otros recursos. En todo caso deben ser recursos que se puedan medir en dinero, ¿verdad? Ya vamos a explicar eso con los ejemplos que he puesto ahí, sobre el cual o sobre la cual se calcula el interés. O sea, es la base. Por eso se le llama capital, porque es la capital o principal, ¿verdad? De ahí la P que está ahí. La P viene de principal, que era la forma en que se le llamaba en algún tiempo, se le llamó principal, que es la cantidad base, ¿no? Sobre la cual yo voy a calcular el interés. Por ejemplo, un capital puede ser un depósito bancario. Usted tiene una cuenta, un depósito a plazo, lo mete en un banco para 180 días o para 360 días, para
90 días, para lo que usted desee, de acuerdo a las modalidades que el banco le dé. Ese es el capital sobre el cual el banco le va a reconocer los respectivos intereses, dependiendo del tiempo que usted mantenga ese pisto guardado, ¿no? Puede ser el valor de un préstamo, al revés, ¿no? Usted no le da al banco el dinero, sino que el banco se lo presta a usted, o la cooperativa o el prestamista del mercado, ¿verdad? Le da el dinero. Ese valor del préstamo es el capital. Una cantidad de acciones de una compañía, o sea, puede ser que usted sea accionista de una compañía y a cambio de ese dinero que usted ha invertido ahí, usted va a ganar dividendos, ¿verdad? Esos serían sus intereses, los dividendos que le va a reconocer esa compañía por las acciones que usted tiene ahí. Pero puede ser también otro tipo de cosas, ¿verdad? Como una máquina que ha sido arrendada. Usted tiene una máquina y se la da en arrendamiento. El arrendamiento es un alquiler. Nosotros le llamamos alquiler, aunque técnicamente se le debe llamar arrendamiento. Por ahí la palabra alquiler nos viene del árabe. Recordemos que España estuvo controlada por los árabes por casi 700 años, y en esos 700 años pues era casi imposible que no eh, permearan algunas palabras de ellos a nuestro idioma. De hecho, la mayor parte de las palabras que empiezan con al son de origen árabe. Alquiler, almohada, alhaja, alambique, todas esas palabras son de origen árabe. Entonces, si nosotros tenemos la máquina y se la alquilamos o se la arrendamos, se la damos en arrendamiento a otra persona y le decimos, mire, usted me va a dar, eh, qué sé yo, $500 mensuales por la máquina en arrendamiento, entonces ese sería su interés y el capital sería el valor de la máquina. Hay también, por ejemplo, personas que alquilan vehículos, ¿verdad? Es decir, tienen un vehículo y se lo dan en alquiler a otro diario y dicen, bueno, me va a dar $10 diarios, $15 diarios eh, por el uso del vehículo. O una casa, usted tiene una casa y se la alquila a otra persona. Es decir, cualquier recurso que se pueda medir en dinero y del cual usted va a obtener un beneficio es capital. El segundo elemento es el tiempo, que nosotros lo vamos a simbolizar con la letra N, ¿verdad? Porque el tiempo se mide con la N porque viene de número, o sea, número de periodos, pero eso es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos que saber que es una N minúscula, ¿verdad? Es una N chiquita, no es una N mayúscula como el caso del capital. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el plazo acordado para que el capital sea devuelto a su propietario original, ¿verdad? O sea, ese tiempo que yo le digo, mira, esto se lo voy a prestar para un año, se lo voy a prestar para 3 meses, se lo voy a prestar para mañana, ¿verdad? Puede ser. Hoy le dan el pisto, mañana usted lo está devolviendo. Entonces, ese plazo acordado para que el dinero sea devuelto al propietario original se le llama tiempo. Y generalmente el tiempo va expresado en años. De hecho, en las fórmulas que vamos a ver ya cuando entremos al tema del cálculo del interés simple, por ejemplo, ahí vamos a darnos cuenta de que normalmente el tiempo está en años y cuando se expresa en una variable diferente, que puede ser meses, pueden ser días o pueden ser semanas, que eso ya no es muy usual, ¿verdad? Medirlo en días o semanas casi nunca se da. Lo más normal es en años o en meses, pero en caso de que no nos establezca de qué manera se va a calcular la tasa, que es el tercer elemento, nosotros vamos a asumir que es anual, ¿verdad? Entonces siempre vamos a convertir el tiempo a años, ¿verdad? Si nos dan meses, lo vamos a convertir al equivalente en años. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos los números. Ahora, el tercer elemento, no menos importante, porque los tres son determinantes, si no existe uno de los tres elementos, no se puede calcular el interés, es la tasa de interés, es el tercer elemento, que nosotros lo vamos a simbolizar con la letra I minúscula. Repito, I minúscula, porque hay una I mayúscula que es el interés propiamente dicho.
pero el interés es dinero, mientras que la tasa de interés es un porcentaje. Entonces dice que es el porcentaje que se calcula sobre el capital por cada unidad de tiempo que compone el plazo del préstamo o inversión. Lo usual es que se exprese anualmente. Normalmente todas las tasas son anuales. Y cuando en un problema que nosotros veamos más adelante no le exprese si la tasa es anual, no dice nada, usted va a asumir que es anual. Solo si dice tanto por ciento mensual o quincenal u otro tipo de periodo de tiempo, usted va a asumir que es así. Pero cuando no diga, usted va a hacer de cuenta que es anual, ¿verdad? Esa es la regla que vamos a manejar, porque normalmente así se manejan las tasas de interés. Si a usted le dicen, le voy a cobrar el 20% y no le dice cada cuánto, usted debe asumir que es anual. Pero en el caso de los prestamistas, ellos prestan bajo una base mensual. Usted le dice al prestamista, le dice, voy a cobrar 10% mensual, ¿verdad? Quiere decir que cada mes le va a cobrar el 10% del saldo que usted le deba. Entonces dice aquí, pues puede estar establecido de manera mensual, semanal, diario, etcétera, aunque lo usual es anual. Vamos a ver ahora lo que es el interés simple y el interés compuesto, ¿verdad? Que son los dos tipos de interés que se pueden aplicar en una transacción. Es de aclarar que normalmente el interés que más se aplica es el compuesto. El simple, aunque es más sencillo de calcular, no se usa mucho porque la mayor parte de instituciones bancarias y financieras trabajan bajo una base de acumulación del interés, pero eso ya lo vamos a explicar en la definición. Entonces, el interés simple dice que es el que tiene como característica fundamental que la tasa se calcula sobre un capital inicial cuyo valor permanece constante todo el plazo que dura la inversión o préstamo. Es decir, que si usted dice, vamos a prestarle el 20% de interés y le van a prestar $1,000 y usted se tarda un determinado plazo en pagar, cada periodo de tiempo, o sea, cada año o cada mes, depende cómo se haya hecho el arreglo, el interés siempre va a ser sobre los $100 originales, a menos que usted haga un abono, ¿verdad? Pero si usted es la misma deuda original, siempre le van a cobrar el 20% de 100 pesos, ¿verdad? De la cantidad de los $1,000 que le prestaron originalmente. Esto también lo vamos a entender mejor cuando ya veamos los ejercicios y usted vea el efecto que tiene el interés simple y el compuesto, aunque aquí yo lo voy a explicar con números. Vamos a hacer una comparativa entre los dos tipos de interés. Ahora, el interés compuesto es el que tiene como característica fundamental que la tasa se calcula sobre un capital básico, ¿verdad? No es sobre un capital inicial, sino sobre un capital básico cuyo valor se obtiene agregando los intereses devengados en cada periodo al capital. Quiere decir que si usted le prestan 1,000 pesos y ese interés se va a capitalizar cada año, capitalizar quiere decir que cada año vamos a sumarle los intereses ganados en ese año, se los vamos a sumar al capital y ese valor va a ser el nuevo capital del siguiente año. Es decir, que el interés compuesto es un interés acumulativo. Se va sumando el interés cada cierto tiempo y eh, sobre ese nuevo capital se calcula el nuevo interés, ¿verdad? Entonces, y eso se va haciendo en cada periodo de manera sucesiva. Creo que lo vamos a entender mejor con este ejemplito chiquito que yo he puesto acá, ¿verdad? Donde yo hago una comparativa entre cómo se calcula el interés compuesto y cómo se calcula el interés simple. Entonces, vamos a ver ahora la comparación entre el interés simple y el interés compuesto. Y vamos a partir de ciertos supuestos, obviamente, para simplificar los cálculos. Y
Vamos a partir, fíjese bien, de un capital de $100. Vamos a suponer que nuestro capital invertido o prestado son $100 y que la tasa que le vamos a aplicar es del 10%. En este recuadro moradito o grisito, con no sé cómo qué color sería, vamos a ver cómo se comporta el interés simple, y en este recuadro verde vamos a ver cómo se comporta el interés compuesto. Y acá vamos viendo cada uno de los cálculos que se van haciendo. Dice que el capital inicial son $100, que es lo que nos prestaron originalmente. Los intereses del primer año, aquí debería ser del primer año, son $10. ¿Cómo calculamos esos $10? $100 por el 10%, que es el capital inicial. ¿Ya? Luego aquí dice monto del primer año. El monto, que es una variable que vamos a ver más adelante, es la suma del capital más el interés. Quiere decir que después de un año, la deuda ha crecido $10 porque le hemos calculado $10 de interés más los 100 que debemos, son $110. Sería nuestra deuda a esta fecha, si no hemos hecho ningún abono, no hemos pagado nada. Vamos a un segundo año y ahí el interés van a seguir siendo $10 porque nosotros, como es interés simple, le vamos a calcular el 10% a $100, que van a seguir siendo 10 pesos. Pero el monto obviamente va a crecer. El monto del segundo año ya van a ser $120, que son los $100 originales más $10 de cada año de interés. Serían 120. Llegamos a un tercer año y el cálculo del interés sería siempre sobre 100, 10% sobre 100, por lo tanto serían siempre $10. Y nuestro monto al final del tercer año serían $130. Ese es el interés simple, ¿verdad? Ese es el interés simple. Vamos a usar el láser acá. Vamos ahora con el interés compuesto. Fíjese bien, las mismas variables acá. Capital inicial, $100. Intereses del primer año, $10 porque sería el 10% de 100, ¿verdad? Porque es el capital inicial. En ese punto serían siempre $100, igual que el simple. Y el monto al final del primer año serían $110. Pero ya para el segundo año, los intereses ya no se calcularían sobre 100, sino sobre 110, que es la suma de los 100 más los 10 que ha ganado de interés. Este se convertiría en el capital básico que dice la definición, ¿verdad? Ya no sería el capital inicial, sino que sería ese capital básico que acumuló el capital inicial más los intereses del primer año. Quiere decir que el interés ya serían $11, que es el 10% de 110. Por lo tanto, el monto serían $121, que serían 110 más 11, 121. Llegamos al tercer año y le calculamos el 10% a 121, ¿verdad? A 121. Y ahí ya nos daría $12 con 10 centavos, que al sumarlo al monto anterior nos daría $133 con 10 centavos. Observamos que si comparamos el monto del tercer año en ambos tipos de interés, pues el interés compuesto es mayor, $3 con 10 centavos. Aparentemente no es mucho la diferencia, pero hay que jugar con cantidades y plazos y tasas, ¿verdad? Porque dependiendo la tasa, así va a ser eh, el, la forma en que el interés va a ir creciendo, va a ser más acelerado. Y en la medida que pase el tiempo, pues igual va a haber una mayor diferencia. Eso lo vamos nosotros a verificar gráficamente. Este gráfico es solo una ilustración, no es que usted va a ver algún ejercicio sobre este gráfico, no es solamente para que veamos el efecto que tiene. Veamos este gráfico. Dice el título, monto de $1 al 10%. Vamos a partir que no hemos invertido un solo dólar, nada más, no es más. Aquí tenemos en el eje de las X los años.
¿verdad? La tasa es al 10%, ¿verdad? En ambos casos, es al 10%. Y aquí está el plazo desde 0 hasta 12 años. Bueno, hasta 10, ¿verdad? Porque 12 ya no tiene valor, hasta 10. Y acá el monto que nos resulta en cada caso, ¿verdad? Como es $1, entonces el monto anda por esos valores, 1 punto y algo, luego 2 punto y algo, porque es $1, ¿verdad? Si fueran $100 ya serían 240, 260, 280 sería este. La línea azul es el monto simple, ¿verdad? Recuerde que el monto es el capital más los intereses. Prácticamente el monto simple se comporta como una línea recta. Va creciendo, pero de manera casi constante. Va creciendo de manera constante. En este caso sería, va creciendo de 10 en 10, ¿verdad? Aquí sería 1,10, que sería igual que el compuesto, ¿verdad? Como lo vimos en la tabla. Luego aquí sería 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70 y 1,80, ¿verdad? Luego, la línea roja es para el monto compuesto. Y observe que al principio ambas líneas están muy juntas, pero en la medida que va pasando el tiempo, la distancia entre la línea roja y la línea azul se va haciendo mucho más pronunciada. ¿Por qué? Porque la forma gráfica que representa el monto compuesto no es una línea recta, sino es una curva exponencial. Porque el interés compuesto, y eso lo vamos a ver más adelante, tiene un comportamiento exponencial. De hecho, el tiempo en el interés compuesto es un exponente, ¿verdad? Por eso es que, y en la medida que vaya pasando más el tiempo, aunque conservemos la misma tasa, estas dos líneas se van a ir separando mucho más, ¿verdad? Entonces, llegaríamos hasta ahí con el video sobre la introducción al concepto de interés y vamos en el siguiente video ya a ver lo que es el interés simple, cuál es la fórmula y otras fórmulas derivadas que se obtienen del interés simple y ya vamos a ver algunos problemas para resolver. Así que muchas gracias por su atención.